A veces, las cosas más simples tienen un poder que trasciende lo evidente. En nuestra vida cotidiana, pocas veces nos detenemos a pensar en los detalles que nos rodean, y mucho menos en su significado profundo. Pero, cuando nos sumergimos en 1900 la palabra de Dios, descubrimos que incluso los elementos más ordinarios pueden convertirse en portadores de un mensaje transformador. Tal vez nunca imaginaste que algo tan común como el agua, que todos bebemos a diario, podría tener una conexión espiritual tan fuerte. Pero hoy, quiero hablarte de un gesto simbólico que, aunque sencillo, tiene el poder de cambiar el curso de tu vida. Beber agua con fe. Puede que no lo sepas, pero este simple acto, cargado de un significado divino, puede abrir puertas que creías cerradas, traer paz a tu corazón y fortalecer tu espíritu de maneras que no habías imaginado. Quizás, en este momento, sientes que tus días están llenos de incertidumbre, que por más que te esfuerzas, no avanzas. Puede ser que tus oraciones no estén siendo respondidas de la manera en que esperabas, o que algo te esté frenando sin que logres comprender qué es. Es en esos momentos cuando Dios quiere mostrarnos algo que, aunque se ha dicho miles de veces, tal vez nunca habías entendido en su totalidad. Hoy quiero revelarte algo increíblemente simple, pero profundamente poderoso. El agua, cuando la consumes con fe, se convierte en un vehículo de bendición. Y no se trata de una creencia vacía, ni de un ritual sin sentido. Es una verdad espiritual, que tiene sus raíces en las Escrituras, una verdad que tiene el poder de purificar, de renovar y de restaurar. Antes de seguir, quiero invitarte a unirte a esta experiencia. Si sientes que esta enseñanza te está tocando, comparte tu testimonio en los comentarios y ayúdanos a llevar este mensaje a más personas. Si esta palabra ha tocado tu corazón, no dudes en compartirla con aquellos que están buscando respuestas, porque cuando compartimos lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos siendo instrumentos de su gloria. Abre tu corazón ahora, porque lo que Dios va a revelar hoy no es algo trivial, es algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. El agua en la Biblia no es solo un recurso físico para calmar la sed. En las Escrituras, el agua representa la pureza, la vida, la sanación y el Espíritu Santo. En Juan 4:14, Jesús dijo: «El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás». Esta promesa de vida eterna no solo habla de una necesidad física, sino de una necesidad espiritual profunda. El agua que Cristo ofrece es un agua que transforma, que renueva el alma y nos conecta con su propósito eterno. Ahora bien, ¿qué pasa cuando simbólicamente decides beber de esa agua con fe? Es un acto sencillo, pero tiene implicaciones profundas. Al tomar ese vaso de agua, no solo estás satisfaciendo una necesidad física, sino que, al hacerlo con fe, estás proclamando que tu vida, tus pensamientos, tus decisiones y tu caminar están consagrados al Señor. Estás diciendo: «Señor, esta agua que bebo es un recordatorio de que tú eres la fuente de mi vida, de que sin ti, nada soy». Beber agua con fe es reconocer que cada día, cada momento, cada respiración, depende de la gracia y la voluntad de Dios. Es por eso que aquellos que hacen de este gesto un acto consciente, un acto lleno de fe, empiezan a ver cambios en su vida. Es cuando decides beber con fe que algo extraordinario comienza a suceder. Tu alma se refresca, tu mente se clareza, y tu caminar se alinea con el propósito divino. El agua, en este caso, no es solo agua. Es el medio a través del cual Dios renueva tu espíritu, te da fuerza para enfrentar lo que venga y te recuerda que Él está contigo en cada paso que das. Y esa transformación no es un acto mágico ni esotérico, sino una obra del Espíritu Santo en ti. Cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto, Dios proveyó agua de la roca. En medio de la sequedad y la dureza del camino, Él les ofreció un manantial de vida. Y de la misma forma, en los momentos más áridos de nuestra vida, Dios ofrece agua fresca, no solo para calmar nuestra sed física,
sino para saciar nuestra necesidad más profunda, la de paz, esperanza y dirección. Es este agua, el agua de la vida, la que nos permite caminar con la certeza de que no estamos solos. Y cuando nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Dios, cuando bebemos de esa agua con fe, podemos enfrentar cualquier adversidad, porque sabemos que somos sostenidos por su poder. En Salmo 23:2 se nos recuerda que, en verdes pastos, me hace descansar. Eso es lo que hace la fe. Nos lleva a descansar en la provisión de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Y en esta jornada espiritual, no se trata de perfección humana, sino de un corazón dispuesto a seguir los pasos de Cristo. Jesús mismo bebió agua para enseñarles a sus discípulos que cuando bebemos de Él, no solo encontramos alivio, sino una nueva vida que nunca se agota, que nunca se termina. Beber agua con fe es una declaración. Mis pasos están guiados por ti, Señor. Te entrego mi vida y mis decisiones. Es por eso que este sencillo gesto tiene el poder de transformar, de restaurar y de cambiar la dirección de tu vida. Cuando decides beber del agua con fe, no solo estás fortaleciendo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Estás abriendo un canal para que la gracia de Dios fluya sin restricciones en tu vida. Y ese es el cambio que Dios desea para ti. Que tu caminar sea un reflejo de su voluntad, que tus pasos dejen un rastro de bendición para aquellos que te rodean, porque cuando caminas con la fe de un corazón consagrado, todo a tu alrededor comienza a alinearse con el propósito eterno que Dios tiene para ti. Jesús vivió bajo una dirección y propósito divino en cada paso que dio. No hubo un solo movimiento en su vida que no estuviera alineado con la voluntad de su Padre. Cada acción, cada palabra, cada decisión, todo fue un acto de obediencia a lo que Dios había determinado. Y si deseamos seguirle, nuestra jornada debe ser la misma. Es esencial que consagremos nuestra forma de caminar, es decir, cada decisión que tomamos, cada lugar al que nos dirigimos, cada relación que establecemos y cada puerta que tocamos. Hay momentos en los que los tropiezos que enfrentamos no son obra del enemigo, sino el resultado de nuestra propia terquedad al caminar por caminos que Dios nunca nos pidió recorrer. Piensa en Elías. Cuando huía para salvar su vida, se encontró escondido en una cueva, agotado, desanimado, perdido en su caminar. Y en ese momento crítico, Dios le hizo una pregunta reveladora. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. Esta pregunta resuena poderosamente en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo tú donde estás? ¿Realmente fuiste guiado por Dios hasta ese lugar, o tus temores te llevaron allí? El simbolismo de la sal en tus zapatos va más allá de un simple acto. Esta sal no solo protege de los caminos equivocados, sino que también te impulsa a regresar al camino correcto, a salir de la cueva de la confusión y volver a caminar hacia el propósito que Dios tiene para ti. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, no solo realizó un acto de humildad, sino de profunda revelación espiritual. Sabía que los pies representan el andar de nuestra vida, el trayecto que recorremos en nuestro caminar diario. Al lavar los pies, Jesús estaba limpiando las huellas de ese camino, renovando la trayectoria. Y cuando Pedro se resistió, Jesús le dijo, «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Juan 13:8. Este pasaje nos muestra algo profundo. Hay momentos en los que, para caminar con Cristo, debemos permitir que Él purifique nuestra jornada, que elimine de nosotros el polvo del orgullo, la suciedad del pecado y las marcas de caminos equivocados. El acto simbólico de poner sal en nuestros zapatos es precisamente esa declaración. Limpia mi andar, Señor. Quiero caminar contigo. El caminar con Dios no es automático, ni superficial. Cada mañana, al levantarnos, debemos tomar una decisión. ¿Caminaré según mis propios deseos o según la dirección del Espíritu Santo? ¿Seguiré el camino fácil o el camino que lleva a la cruz? Muchos desean la bendición,
pero no quieren cambiar la forma en que caminan. Y esa es la raíz de muchas frustraciones espirituales. Quieren llegar a un destino, pero se desvían por rutas de rebeldía. Caminan rápidamente, pero sin paz. Se mueven, pero sin dirección. Hoy, Dios nos dice, coloca sal en tus pasos, consagra tu andar. Porque no se trata solo de hacia dónde vas, sino de cómo caminas. Este es el primer paso. Antes de hablar de milagros, de victorias, debemos comenzar con el fundamento. Y el fundamento es este. Tus pasos deben ser purificados y sellados con la sal del pacto eterno. Una vez que tus pasos estén bajo el gobierno de Dios, todo lo demás comenzará a alinearse. Las puertas se abrirán, las cadenas caerán, las decisiones ganarán sabiduría y tu alma encontrará descanso en medio del camino. Cuando consagras tus pasos al Señor, algo invisible comienza a suceder. No es que tú estés forzando las circunstancias, sino que la presencia de Dios comienza a caminar contigo. Hay caminos que están construidos sobre decisiones apresuradas, heridas no sanadas, promesas humanas incumplidas. Y mientras tratas de avanzar por esos caminos, es como caminar sobre arenas movedizas. Cuanto más luchas, más te hundes. Pero cuando consagras tus pasos al Señor, Él extiende delante de ti una senda nueva, firme, santa y segura. Este no es solo un asunto de hacia dónde vas, sino de con quién vas. El acto de ungir espiritualmente tus pies es un acto de rendición. Cuando tus pasos son purificados, tu dirección cambia, y todo a tu alrededor comienza a responder al cielo. El Salmo 113 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Esta no es solo una oración bonita. Es una súplica profunda de alguien que ha entendido que sin la guía de Dios, los pies tropiezan, aunque el corazón sea sincero. Es esta conciencia la que muchos han perdido. Caminan, pero no oran. Se mueven, pero no escuchan. Se apresuran, pero no consultan a Dios. Y así, sus zapatos se llenan de polvo, de cansancio, de heridas. Pero el que consagra su andar empieza a ver cómo el camino se transforma, no desde fuera, sino desde dentro. Cuando Josué se acercó al lugar donde debía comenzar la conquista, no fue recibido por una multitud de trompetas, ni por estrategias humanas. Fue interrumpido por una voz celestial. En Josué 5:15, el príncipe del ejército del Señor se le apareció y le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Este momento fue una revelación poderosa. Antes de conquistar Jericó, Josué tuvo que perder el control, postrarse, rendirse. El terreno no se vuelve santo cuando lo pisas con autoridad, sino cuando lo pisas con reverencia. Quitar las sandalias es un acto de completa rendición, un reconocimiento de que tus caminos ya no son tuyos, que no eres el dueño de tus decisiones, y que necesitas que cada paso esté cubierto por la santidad de Dios. Cuando decides caminar con propósito, todo comienza a transformarse. La santidad no solo afecta a lo espiritual, su impacto se extiende a lo emocional, lo mental y lo relacional. Dios no comienza transformando tu entorno, sino transformando tu manera de caminar dentro de ese entorno. No es necesario que cambies de ciudad, de casa o de trabajo para ver el mover de Dios. Lo único que necesitas es caminar de manera diferente en esos mismos lugares. Porque cuando tus pasos son puros, incluso el lugar más oscuro se convierte en un altar. Cuando tus decisiones nacen de la palabra y no del impulso, el caos se convierte en oportunidad. El Señor no cambia las circunstancias para que tú cambies. Él cambia tu interior para que, desde dentro, cambies todo lo que tocas. Jesús no nos enseñó a correr hacia el futuro sin dirección, sino a caminar con propósito. Él nos dijo, sígueme. Ese sígueme implica movimiento, pero también implica dirección. No es moverse solo por moverse, es avanzar con intención, con discernimiento, con el oído afinado al susurro del Espíritu, y este caminar solo es posible cuando nuestros pies han sido purificados por la palabra, cuando hemos pasado por el proceso de quitar las sandalias, de soltar lo que creíamos saber,
de rendir el control para abrazar la guía divina. Este caminar, cuando lo adoptamos con sinceridad, comienza a reflejarse incluso en nuestro lenguaje. Ya no hablamos desde el miedo, sino desde la fe. Ya no tomamos decisiones basadas en la ansiedad, sino en la obediencia. Ya no buscamos resultados inmediatos, buscamos la voluntad de Dios, aunque eso signifique esperar más tiempo. Porque sabemos que cada paso fuera del tiempo de Dios tiene un precio, y preferimos esperar descalzos en su presencia que correr calzados con nuestras propias ideas. Es ahí donde comienza la verdadera transformación, no en las victorias externas, sino en la santidad interna, no en las grandes conquistas, sino en la humildad de los primeros pasos, no en lo que otros ven, sino en lo que sabemos que hemos entregado a los pies del Maestro. Cuando caminas bajo la dirección de Dios, hay una autoridad que se activa en ti. Esta autoridad no grita, pero transforma, no impone, pero rompe cadenas, no necesita títulos, pero abre puertas. Hay personas que nunca necesitaron reconocimiento, porque caminaban en obediencia. Su sola presencia en una habitación ya establecía una atmósfera de reverencia, paz y orden espiritual. Así era José en Egipto, así era Daniel en Babilonia, y así era Ruth en el campo que no le pertenecía. Sus pasos eran guiados por una fidelidad invisible pero poderosa, y por eso, donde ellos iban, Dios se manifestaba. Porque cuando los pies son puros, Dios camina contigo. Hoy, el Señor quiere recordarte algo profundo. No es suficiente que creas en Él, necesitas caminar con Él. La fe que no se transforma en dirección, se convierte en ilusión. Y Dios no quiere que vivas de ilusiones, sino de realidades espirituales, profundas. Que tu caminar no sea emocional, sino establecido. Que tu andar no sea reactivo, sino intencional. Que tus huellas no sean inconsistentes, sino marcadas por la presencia de aquel que te llamó. No hay transformación duradera sin consagración. Real. No hay avance espiritual sin purificación del andar, porque Dios no edifica sobre orgullo ni autosuficiencia. Él edifica sobre rendición, y la rendición se ve en los pies que caminan con temor de Dios, que respetan su guía, que eligen el camino estrecho. No porque sea fácil, sino porque es el único que lleva a la vida. Mientras caminas así, verás que todo comienza a cambiar, no porque el mundo haya cambiado, sino porque has cambiado tu forma de andar. Y eso es suficiente para que el cielo se abra y la tierra responda a tus pasos. Porque cuando tus pasos ya no te pertenecen, cuando has rendido tu caminar al Señor y has aprendido a seguir su voz, incluso en medio del desierto, algo más comienza a suceder. No solo caminas diferente, sino que las estructuras invisibles que te rodean comienzan a romperse. Pactos antiguos, acuerdos que nunca pronunciaron tus labios, pero que tu vida sí aceptó. Alianzas que el enemigo utilizó para mantenerte limitado, bloqueado, estancado. Todo eso empieza a perder poder sobre ti, porque ahora no andas solo. Andas bajo pacto con el Dios eterno. La Biblia lo expresa de manera clara, en 2 Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¡Qué expresión tan poderosa! Pacto de sal. En el Antiguo Testamento, la sal no solo preservaba los alimentos, sino que también sellaba acuerdos. Un pacto sellado con sal era duradero, incorruptible, y no se quebraba con el tiempo, ni se anulaba. Con palabras humanas, era una declaración espiritual. Y cuando simbólicamente pones sal en tus zapatos, estás haciendo exactamente eso, sellando un pacto con el cielo. Estás diciendo, ya no camino solo, camino con el sello de tu alianza sobre mí. Muchos creyentes oran por libertad, dirección y restauración, pero siguen caminando con pactos abiertos, pactos con el miedo, pactos con el fracaso, pactos con palabras malditas recibidas en la infancia, pactos con relaciones del pasado que todavía determinan sus decisiones en el presente, pactos con hábitos ocultos que atan sus pies con cadenas invisibles.
No basta con orar por un nuevo destino si no estás dispuesto a romper con el suelo viejo sobre el cual has estado caminando. El pacto de sal que Dios quiere hacer contigo implica renuncia, implica cortar raíces espirituales que no plantaste, pero que sigues regando con tu actitud, tu silencio, tu conformismo. Implica declarar con autoridad: no acepto más caminar bajo este peso, no acepto más vivir bajo lo que mis antepasados vivieron. No acepto repetir ciclos que me alejan de mi propósito. La verdadera libertad no está en cambiar de escenario, sino en cambiar de posición espiritual. Y cuando entiendes eso, descubres que el enemigo no teme a tus gritos. Teme a tus decisiones espirituales. Él no se conmueve por emociones, pero tiembla cuando ve que has sellado un pacto con el Dios de la sal, el Dios de la pureza, el Dios que no cambia. Él sabe que ya no puede entrar en tus pasos, porque tus pies ahora están sellados por algo que Él no puede imitar. Un pacto hecho con sal no es emocional, es eterno. Y quien camina con ese pacto no se detiene ante las amenazas del infierno. Así lo vivió Moisés, quien al regresar a Egipto con una vara en la mano y un pacto en el corazón, no fue el mismo hombre que había huido con miedo. Ahora regresaba con autoridad. No porque se sentía fuerte, sino porque había comprendido que cuando Dios te envía, tus pasos llevan el respaldo del cielo. Lo mismo ocurrió con David, un simple pastor de ovejas, ungido por el profeta. No fue porque tuviera estatura o experiencia en la guerra, sino porque su corazón había hecho pacto con el cielo. Por eso, cuando enfrentó a Goliat, no lo hizo con armadura, sino con fe. Sus pasos ya no eran los de un joven común. Eran los pasos de un hombre que caminaba en alianza con el Dios vivo. Y este principio también aplica para ti hoy. Dios no busca perfección, sino alianza. Quiere sellar contigo un pacto que rompa todo lo que antes parecía inquebrantable. Quiere que tomes la sal espiritual y la pongas en tus pies, no como un acto externo, sino como un símbolo de que ya no caminarás bajo maldición, condenación o bajo la sombra de tu pasado. Porque hay poder en el acuerdo espiritual. Cuando haces pacto con Dios, los pactos antiguos pierden legalidad. Hay familias enteras presas a maldiciones generacionales, no porque no amen a Dios, sino porque nunca rompieron esos acuerdos invisibles. Porque heredaron hábitos, patrones y formas de pensar que parecen normales pero que contradicen la palabra de Dios. Mientras esos pactos no sean rotos, los pasos seguirán siendo pesados, confusos e improductivos. Pero hoy el Señor te dice: si haces pacto conmigo, yo romperé los lazos viejos, cancelaré las herencias de dolor, anularé las palabras malditas y te daré un camino nuevo. Esto no ocurre con fórmulas, sino con rendición. No es el ritual, es el corazón que decide caminar distinto. El enemigo puede imitar palabras y disfrazarse de luz, pero no puede falsificar una decisión genuina de pacto. No puede interferir cuando decides caminar en santidad, cuando sellas tu andar con la sal del cielo y renuncias a todo lo que antes te limitaba. Hay personas que hoy deben decidir a quién le pertenecen sus pasos. No basta con ir a la iglesia. No basta con escuchar mensajes hermosos si tus pies siguen yendo a lugares que Dios ya te pidió dejar. Si tus decisiones siguen naciendo del miedo en lugar de la fe, del orgullo en lugar de la palabra, entonces el pacto verdadero se mostrará en tu caminar, no en tu hablar. Cuando haces este nuevo pacto, los frutos lo demuestran. Caminas diferente, oras diferente, reaccionas diferente. No porque te esfuerces, sino porque hay algo sellado dentro de ti que no te deja volver atrás. Así como Elías, que después de ver el fuego del cielo, tuvo un momento de debilidad, pero cuando Dios lo tocó nuevamente, se levantó con nueva dirección. No por emoción, sino por pacto. Ese es el poder de la sal en tus zapatos. No es magia, es memoria espiritual. Es recordar que perteneces a otro reino, que tus pies no fueron hechos para vagar sin rumbo, sino para pisar territorios con propósito. Tu andar no fue diseñado para repetir historias de dolor, sino para escribir testimonios de redención. Mientras caminas bajo esta nueva alianza, no importa lo que se levante contra ti. Las palabras no te afectarán, las trampas no te atraparán,
Las puertas cerradas no te frustrarán, porque tu caminar ahora está respaldado por el cielo, y donde pises, la tierra se alineará con lo que Dios prometió. Cuando haces pacto con Dios, no solo Él camina contigo, sino que todo el infierno lo sabe. No es una metáfora, es una realidad espiritual. Quien anda con pasos consagrados no pasa desapercibido en el mundo invisible. Hay una diferencia entre el que conoce la palabra y el que vive por ella, entre el que canta con los labios y el que camina con el corazón entregado. Cuando tus pies están sellados con la sal del pacto eterno, ya no caminas en el terreno del enemigo, caminas en el territorio de Dios, y donde Dios pisa, los demonios retroceden. Hay una atmósfera que cambia cuando los pasos de un hijo de Dios tocan la tierra. No se trata de arrogancia espiritual, ni de buscar sensaciones emocionales. Se trata de un principio bíblico claro. Efesios 6:15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esa no es una frase bonita, es una armadura real. No estás desprotegido, estás equipado con propósito. Y cuando caminas con el Evangelio en tu andar, no hay tiniebla que resista, no hay ambiente que permanezca igual. Lo que antes te intimidaba, ya no tiene el mismo efecto. Lo que antes te ataba ahora, no encuentra dónde aferrarse, porque tus pies están pisando con firmeza, no por lo que tú eres, sino por lo que llevas contigo. Llevas paz donde hay guerra, llevas luz donde hay oscuridad, llevas verdad donde hay confusión. Eso no es fruto de tu fuerza, es fruto de tu obediencia. Porque, cuando tus pasos están en pacto, tu presencia se vuelve una amenaza para el reino de las tinieblas. Y eso no significa que no habrá oposición. Al contrario, muchas veces es justo cuando empiezas a caminar en santidad que el infierno se levanta. Porque ya no estás caminando en círculos, ahora estás avanzando. Ya no estás atrapado en tus emociones, ahora estás guiado por el Espíritu. Y eso incomoda las estructuras espirituales que antes te tenían controlado. Por eso, cuando empiezas a caminar con propósito, verás resistencia. Pero no temas, porque donde pongas la planta de tu pie, allí estará la presencia de Dios contigo. Como sucedió con Pablo y Silas en la prisión, ellos no estaban en un templo ni en un púlpito. Estaban encadenados en una celda oscura y fría. Pero aún allí, sus pasos estaban consagrados. Aún allí, su caminar estaba en pacto. Y cuando empezaron a adorar, algo en el mundo espiritual se rompió. Las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron y hasta los otros prisioneros fueron liberados. Porque cuando alguien camina con Dios, su libertad impacta a los que están alrededor. No necesita ser visto por los hombres para ser temido por los demonios. No necesitas reconocimiento humano para tener autoridad espiritual. Lo que necesitas es andar en pacto, caminar en obediencia y llevar en tus pies el Evangelio de la paz. Porque donde caminas con el cielo en tus pasos, el infierno no puede permanecer. Y no es casualidad que Isaías 52:7 declare: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. No dice que son hermosas las palabras, ni la voz, ni la apariencia externa. Dice que son hermosos los pies, porque los pies representan el andar. Y cuando caminas llevando buenas noticias, cuando tu vida se convierte en mensaje, cuando tus acciones predican más que tus labios, entonces tu andar es hermoso ante los ojos de Dios y poderoso ante las tinieblas. Por eso es imposible caminar con Dios y no incomodar las tinieblas, porque donde hay luz, las sombras se disipan. Donde hay verdad, la mentira se expone. Donde hay paz, el caos pierde fuerza. Si últimamente has notado que algunas personas se alejan de ti sin razón, que ciertos ambientes se vuelven pesados sin explicación, que algunos vínculos se rompen sin que tú entiendas por qué, puede ser que no sea un ataque personal, sino una evidencia de que tus pasos están incomodando. Lo que antes se sentía cómodo contigo, no soportan más tu presencia, no porque hayas cambiado tu amor, sino porque ya no hablas como antes. Ya no ríes de lo que antes te hacía reír. Ya no compartes las mismas búsquedas, porque cuando caminas con el Señor,
El lenguaje cambia, las prioridades cambian, y hay personas que no están listas para eso. El enemigo usará esos cambios para sembrar en ti duda, soledad, culpa. Pero no caigas en esa trampa. No estás perdiendo relaciones, estás siendo preservado para conexiones más profundas. No estás quedando solo, estás siendo preparado para caminar con aquellos que también están en pacto. Y ese caminar puede doler, puede parecer lento, silencioso, incluso solitario, pero nunca está vacío, porque el Espíritu Santo camina contigo. Y aunque no veas multitudes aplaudiendo tus pasos, el cielo los celebra, porque cada vez que eliges no retroceder, cada vez que pisas con firmeza cuando todo en ti quiere huir, cada vez que decides amar cuando es más fácil odiar, estás caminando como Cristo caminó. Y ese es el propósito más alto. No caminar para agradar a los hombres, sino para reflejar al Hijo del Hombre. No caminar para mostrar tu fuerza, sino para manifestar su gloria. No caminar buscando un camino más fácil, sino el camino correcto, porque cada paso que das en obediencia es una semilla que produce fruto eterno. Cuando caminas así, los demonios no te acompañan, no porque tú seas fuerte, sino porque el que camina contigo es el más fuerte. Porque tus pasos están marcados por la sangre del Cordero, porque llevas en tus pies la señal de una vida rendida. Y cuando los cielos ven eso, se abren, y cuando el infierno lo ve, se rinde. Porque cuando el infierno se rinde, la atmósfera cambia. No es algo que se ve con los ojos, pero se percibe en el espíritu. Se respira diferente, se camina diferente. El lugar es el mismo, pero la presencia ya no lo es, porque cuando una persona empieza a caminar con pasos consagrados, ya no es el ambiente que la moldea, es ella quien transforma el ambiente. Y eso no es soberbia, es el poder de Dios manifestado a través de una vida rendida, una vida que ha hecho pacto, que camina en obediencia, que no retrocede ni se adapta a las tinieblas, sino que lleva consigo la luz que disipa toda oscuridad. Así, como sucedió con José, que fue llevado a una casa que no era suya, bajo una cultura que no compartía, rodeado de personas que no creían en su Dios. Pero aún así, todo lo que él tocaba prosperaba, porque donde caminaba José, caminaba también el favor del cielo. Génesis 39 dice que el Señor estaba con José, y por eso, incluso como esclavo, su presencia bendecía la casa de Potifar. Él no necesitó predicar, ni imponer su fe, ni reclamar su condición. Solo necesitó caminar con integridad, con pureza, con fidelidad, y eso bastó para que todo cambiara a su alrededor. Y eso es lo que muchos no entienden. No necesitas controlar el ambiente para transformarlo. Solo necesitas estar lleno de Dios, porque cuando Él está en tus pasos, el ambiente se alinea con su presencia. Puede ser tu casa, tu trabajo, una sala de hospital, una conversación difícil, un lugar hostil. Cuando entras con el Espíritu Santo habitando en ti, el lugar ya no es el mismo, porque tú no caminas solo, tú llevas al Rey contigo, y eso es más que inspiración, es una realidad espiritual. El mismo Jesús lo declaró en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No dijo que debes intentar ser sal o forzarte por ser luz. Él dijo que ya lo eres cuando estás en Él. Por eso, cada paso que das es una oportunidad para preservar, para dar sabor, para evitar que la corrupción avance, para iluminar donde hay tinieblas. Pero eso solo es posible cuando estás lleno del Espíritu y consagrado al propósito. Y cuando entiendes eso, dejas de depender de las circunstancias externas para tener paz, porque sabes que la atmósfera no determina tu fe. Tu fe transforma la atmósfera. Ya no te dejas arrastrar por las emociones de otros, ni por los temores del momento, ni por las palabras negativas que te rodean, porque tú no caminas en reacción, caminas en convicción. Tú no llevas el peso del ambiente, llevas la respuesta de Dios a ese ambiente. Como Daniel en Babilonia, que rodeado por una cultura pagana, mantuvo su postura sin violencia, sin rebelión,
pero también sin rendirse a la idolatría. No cambió su esencia para agradar al sistema. Se mantuvo firme, fiel, y por eso fue promovido. Porque su caminar estaba impregnado de integridad, de honra, de santidad, y eso incomodó a muchos, pero agradó a Dios. Y cuando Dios se agrada de tus pasos, Él mismo se encarga de abrirte camino en medio del caos. Por eso, no subestimes el poder de tu andar. No subestimes lo que sucede cuando caminas bajo la cobertura del cielo. Hay puertas que se abren no porque tú las empujaste, sino porque el ambiente reconoció la autoridad que llevas. Hay corazones que se ablandan no por tus palabras, sino porque algo en ti refleja a Cristo. Hay situaciones que se resuelven no por tu inteligencia, sino porque el Espíritu Santo va delante de ti allanando el terreno. Y aunque a veces no veas resultados inmediatos, aunque parezca que nada está cambiando a tu alrededor, sigue caminando con fidelidad, porque cada paso cuenta, cada decisión que tomas en santidad, cada acto que haces con integridad, cada palabra que eliges con sabiduría, están sembrando algo eterno. A veces el ambiente tarda en responder, pero no es porque Dios no esté obrando, es porque Él está formando en ti un carácter que no se rompe con el tiempo. Y es ahí donde se manifiesta la verdadera autoridad espiritual, no en gritar, no en imponer, sino en permanecer, en seguir caminando cuando otros se detienen, en seguir creyendo cuando otros dudan, en seguir amando cuando otros odian, en seguir sirviendo cuando nadie te ve. Porque el ambiente puede resistirse, por un tiempo, pero no puede resistir indefinidamente a una vida que lleva la presencia de Dios en cada paso. Por eso, si hoy estás en un lugar que parece estancado, frío, difícil, si sientes que nada cambia, son los ojos del cielo los que te ven. No te detengas, no retrocedas, no te acomodes. Sigue caminando con santidad, con verdad, con amor, porque tu presencia allí no es casualidad, es una misión del cielo. Dios te plantó en ese lugar no para que sobrevivas, sino para que transformes. No para que escapes, sino para que establezcas su reino en lo invisible. Cada vez que caminas, con el corazón rendido, el ambiente se ve obligado a responder. Puede ser lento, puede ser silencioso, puede ser imperceptible a los ojos humanos. Pero en el mundo espiritual, hay terremotos sucediendo, hay fortalezas cayendo, hay cadenas rompiéndose. Porque un solo paso tuyo, ungido por Dios, tiene más poder que 1000 palabras sin unción. Y mientras caminas así, firme, fiel, guiado por la palabra, lo que antes parecía imposible comienza a ceder, porque Dios honra a los que andan con integridad, porque el Espíritu respalda a los que caminan en obediencia, porque la gracia se manifiesta en los que no buscan atajos, sino que avanzan con perseverancia. Y cuando menos esperas, lo que era tierra seca empieza a florecer, lo que era muro se convierte en puerta, lo que era prueba se convierte en plataforma. Porque no basta con haber caminado bien durante un tiempo. El enemigo no se cansa de observar por dónde puede filtrar sus mentiras, y si encuentra una puerta abierta, aunque sea pequeña, volverá a tentar el corazón que ya había sido liberado. Es por eso que necesitamos hablar de algo profundo y urgente. Sal en los pies. También representa una consagración que nos impide volver atrás. Una declaración espiritual que dice, ya no soy quien fui, ya no camino donde caminé, ya no pertenezco a lo que antes me destruía. Porque muchos comienzan bien, pero se detienen cuando la memoria les seduce, cuando el pasado les llama, cuando la voz de la carne dice, solo un paso más, no pasa nada. Pero un solo paso en dirección contraria a la voluntad de Dios puede deshacer años de obediencia, y el enemigo lo sabe. Por eso nunca deja de ofrecer caminos más cortos, atajos más fáciles, relaciones que parecen inofensivas, oportunidades que suenan a bendición, pero nacen del engaño. La Biblia nos advierte con firmeza sobre esto. En Génesis 19 nos cuenta la historia de la esposa de Lot, una mujer que había sido arrancada de Sodoma, que había visto con sus propios ojos la destrucción del pecado, que había escuchado directamente la instrucción divina de no mirar atrás, y aún así,
En el momento crucial, volvió sus ojos hacia lo que debía dejar. Se convirtió en una estatua de sal, no porque Dios sea cruel, sino porque ella eligió desobedecer lo que ya sabía que era verdad. Quiso avanzar sin soltar lo que ya no pertenecía a su presente, y eso no es posible en la vida espiritual. No, puedes caminar hacia el propósito mientras mantienes el corazón atado a las ruinas del ayer. Lo que pasó con la esposa de Lot es más que una historia. Es un espejo para muchos cristianos que avanzan en cuerpo, pero retroceden en alma. Caminan en obediencia externa, pero emocionalmente siguen mirando hacia relaciones pasadas, hacia pecados encubiertos, hacia costumbres que Dios ya les había pedido que dejaran. Y mientras esa mirada siga viva, no importa cuánto oren, cuánto ayunen, cuánto declaren, su caminar siempre estará contaminado por la nostalgia de una vida que Dios ya apagó. Por eso, el sal en los zapatos también es un recordatorio, no solo de a dónde vamos, sino de todo lo que dejamos atrás. Al decir sí a Cristo, es una señal para nuestra alma que dice, no hay vuelta atrás. No hay nada atrás que valga más que lo que Dios ha prometido delante. No hay historia pasada que merezca tu presente. No hay error antiguo que tenga más poder que la sangre del Cordero que te redimió. Y es aquí donde muchos necesitan tomar una decisión firme, no emocional, sino espiritual. Dejar de coquetear con el pasado. Dejar de justificar ataduras sentimentales que solo traen dolor. Dejar de visitar mentalmente lugares de esclavitud donde una parte de tu alma aún se siente cómoda, porque mientras sigas con un pie en el pasado y otro en el reino, nunca caminarás con libertad plena. Dios no comparte tu corazón con lo que Él ya te pidió que enterraras. Y quizás digas, pero es difícil. Tengo recuerdos, personas, heridas, que me atan. Y es verdad. No es fácil caminar en santidad en un mundo que normaliza el pecado. No es sencillo avanzar cuando el alma está marcada por traiciones, pérdidas, rechazos. Pero es posible, porque la gracia no solo perdona tu pasado, también te capacita para superarlo. Y cuando Dios te llama a avanzar, no lo hace sin darte las fuerzas para cortar con lo que te detiene. Es ahí donde el Espíritu Santo se vuelve nuestro aliado más precioso. Porque Él no nos empuja con dureza, Él nos convence con amor, Él no nos acusa, Él nos guía, Él no nos arrastra, Él nos acompaña paso a paso hacia una tierra donde el pasado ya no tiene voz, donde la culpa ya no tiene poder, donde la vergüenza ya no tiene lugar. Y cuando decides caminar así, con los ojos puestos en el autor y consumador de tu fe, con el corazón sellado por la verdad, con la mente renovada por la palabra, el pasado deja de ser una amenaza y se convierte en un testimonio. Ya no es una sombra que te persigue, es una historia que Dios usó para mostrar su gloria. Ya no es una cadena que te ata. Es una cicatriz que demuestra que Él te sanó, porque Dios no quiere que niegues tu historia, pero sí que no vivas atrapado en ella. Él no te salvó para que sigas mirando hacia atrás. Él te salvó para que avances con propósito, con determinación, con plenitud. Y cada paso que das, con sal en tus pies, es una declaración de que elegiste vida, de que elegiste obediencia, de que elegiste dejarlo muerto para abrazar lo eterno. Y mientras caminas así, firme, con tu mirada hacia adelante, verás que el pasado pierde poder, que los lugares que antes te atrapaban ya no tienen influencia, que las voces que antes te manipulaban ahora se silencian, que los errores que antes te definían ahora son cubiertos por la misericordia de Dios. Porque cuando decides no mirar atrás, Dios mismo va delante de ti, abriendo camino, levantando tu cabeza, fortaleciendo tus pies y escribiendo una nueva historia con cada paso que das. Y cuando finalmente dejas de mirar atrás, cuando tus pasos están firmes en el presente, cuando tu mirada está fijada en lo que Dios está construyendo, y no en lo que fue destruido, algo glorioso comienza. Cuando esto acontece, el cielo empieza a liberar cosas que estaban retenidas, no porque Dios no quisiera dártelas, sino porque tú aún no estabas listo para sostenerlas.
Porque hay bendiciones que no vienen cuando clamas, sino cuando maduras. Hay promesas que no se cumplen cuando te quejas, sino cuando te alineas con el carácter de Cristo. Y es ahí cuando la fidelidad silenciosa empieza a dar fruto, cuando lo sembrado en lágrimas comienza a germinar en gozo, cuando cada paso obediente empieza a atraer sobre tu vida el favor divino. El favor de Dios no es un sentimiento, es una evidencia. Es la mano de Dios abriendo caminos que tus fuerzas no podrían abrir. Es Él moviendo corazones, trayendo conexiones, generando oportunidades que tú no buscaste, pero que te alcanzan no por casualidad, sino por causa del pacto. Aquel que camina con fidelidad, aunque nadie lo vea, está siendo observado por el cielo. Y cuando menos espera, lo que parecía distante se acerca, lo que parecía imposible sucede, y lo que parecía pequeño se convierte en plataforma de gloria. Así lo vivió Ruth, una mujer extranjera, viuda, sin prestigio ni respaldo humano. Ella no tenía grandes promesas, pero tenía una decisión clara: seguir caminando con fidelidad, aunque no sabía lo que la esperaba, aunque su situación era dolorosa, aunque su futuro parecía incierto. Ruth decidió avanzar no por lógica, sino por lealtad, no por recompensa, sino por honra. Y mientras recogía espigas con humildad, sin imaginar que estaba siendo observada, el dueño del campo la vio, no por su apariencia, sino por su actitud. Buz no solo la notó, sino que activó en su favor una redención que cambió completamente su destino. Y eso nos enseña que Dios siempre tiene sus ojos sobre los que caminan en obediencia silenciosa, sobre los que no reclaman reconocimiento, pero mantienen la fe, sobre los que sirven cuando nadie aplaude, sobre los que recogen migajas con el mismo corazón que si estuvieran recogiendo tesoros. Porque el favor de Dios no es para los perfectos, es para los fieles. No es para los que impresionan, es para los que perseveran. Y es allí donde muchos se pierden, porque quieren ver resultados antes de establecer raíces. Quieren recibir honra sin primero aprender a servir. Quieren caminar con coronas sin antes haber caminado con cruz. Pero el reino no funciona así. Dios forma antes de levantar, edifica antes de exponer, trabaja en lo oculto antes de manifestar en lo visible. Y si hoy estás en una temporada donde nadie te ve, donde parece que nada se mueve, donde tus pasos parecen pequeños y tu caminar poco significativo, no te detengas. No estás caminando en vano, estás siendo preparado para algo mayor. El favor de Dios muchas veces llega disfrazado de rutina, de procesos lentos, de estaciones silenciosas donde parece que nada está cambiando. Pero todo está siendo transformado por dentro, porque mientras tú permaneces, el carácter se afina, la fe se fortalece, la visión se clarifica, y sin darte cuenta, Dios empieza a empujar lo que te había prometido hacia ti, no porque lo exigiste, sino porque lo esperaste con fe. Y lo más hermoso es que cuando el favor llega, no llega solo, llega con confirmación, con honra, con testimonio público de lo que Dios ya venía haciendo en privado. Porque el que se humilla será exaltado, porque el que permanece será recompensado, porque el que siembra en obediencia cosechará en abundancia. Y eso no es motivación emocional, es una promesa eterna. Y si en el camino te preguntas por qué otros avanzan más rápido, por qué algunos reciben antes, por qué tus pasos parecen más lentos, recuerda que el favor de Dios no sigue el reloj humano, sigue el tiempo del propósito. Dios no llega tarde. Dios llega cuando tu corazón está listo para sostener lo que Él quiere darte. No lo que tú pides, sino lo que te conviene. No lo que te emociona, sino lo que te transforma. Por eso, no midas tu avance por la velocidad, sino por la fidelidad. No por cuántas puertas se abren, sino por cuán firme te mantienes en aquellas que aún están cerradas. Porque a veces, lo que más glorifica a Dios no es lo que conquistamos, sino cómo caminamos mientras esperamos. Porque hay pasos que predican, más que palabras. Porque hay decisiones que tocan más el corazón de Dios que cualquier sacrificio externo. Porque hay fidelidades que en el cielo son celebradas,
aunque en la tierra pasen desapercibidas. Y si hoy estás allí, en esa etapa donde sigues caminando sin señales, sin recompensas, sin confirmaciones visibles, el cielo te dice, sigue firme, sigue puro, sigue fiel, porque el favor viene. Viene para el que no negocia su integridad. Viene para el que no cambia su mensaje para agradar al mundo. Viene para el que no se detiene a negociar con el pasado. Viene para el que sigue mirando al autor y consumador de la fe. Y cuando ese favor llegue, cuando empieces a ver lo que antes parecía lejos tocando a tu puerta, no te olvides de cómo llegaste hasta allí. No fue por fuerza, fue por fe. No fue por estrategia, fue por obediencia. No fue por mérito, fue por gracia. Y la misma gracia que te llevó te sostendrá para que no pierdas lo que tanto esperaste. Porque el favor de Dios no solo te alcanza, también te establece, te protege y te capacita para vivir no desde el esfuerzo, sino desde el descanso del que sabe que camina bajo la sombra del Altísimo. Y cuando caminas bajo el favor de Dios, no solo tu historia cambia, tu vida comienza a tocar otras vidas. Tu andar empieza a sanar caminos rotos. Tu presencia se convierte en señal de esperanza para los que ya no creen. Tu forma de caminar en la fe se transforma en testimonio para los que solo conocieron la religión, y ahora ven en ti algo diferente, algo vivo, algo real. Porque Dios no te consagra solo para bendecirte a ti. Te consagra para que tú seas un canal de bendición para otros, para que donde tus pies toquen, la atmósfera cambie, no por quien tú eres, sino por lo que tú portas. Jesús dijo en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Y esa palabra no fue dada a los eruditos ni a los religiosos, fue dada a gente común como tú y como yo, personas con luchas internas, con historias quebradas, con pasados imperfectos, pero con un llamado real a impactar el mundo no desde un escenario, sino desde el suelo, desde el andar, desde la manera como tratamos a otros, como respondemos al dolor, como elegimos amar en medio del rechazo, como decidimos perdonar donde otros guardarían rencor. Porque ser sal no es solo conservar la verdad, es también sanar heridas, es detener la corrupción del alma, es llevar vida donde el corazón se estaba muriendo. Y cuando tus pasos están ungidos con esa sal espiritual, ya no puedes caminar de la misma manera, ya no puedes permanecer indiferente, ya no puedes callar lo que arde en tu pecho. Ya no puedes simplemente observar la oscuridad cuando sabes que llevas luz dentro de ti. Aquel que ha sido alcanzado por la gracia no puede vivir de espaldas a los que aún caminan en sombras. Aquel que ha sido restaurado no puede ignorar los gritos silenciosos de quienes se están rompiendo por dentro. Tú fuiste llamado no solo a vivir libre, sino a liberar a otros, no con fuerza propia, sino con la autoridad del Espíritu que te sostiene. Y esa autoridad no se construye en las multitudes, se forma en el secreto, no nace de lo espectacular, sino de lo constante, no se fortalece con aplausos, sino con lágrimas entregadas en oración, con silencios obedientes, con decisiones escondidas que solo Dios ve. Porque mientras caminas con Él, cada paso tuyo se convierte en una semilla eterna sembrada en los corazones de quienes te miran sin que tú te des cuenta. Hay gente que nunca leerá una Biblia, pero leerá tu vida. Hay personas que están cansadas de palabras religiosas, pero que verán en tu caminar la verdad viva del Evangelio. No necesitas predicar con volumen, necesitas caminar con verdad. No necesitas impresionar a nadie, solo necesitas reflejar al Maestro en lo que haces, en cómo reaccionas, en cómo decides, en cómo amas. Porque el mundo está observando. Dices sino cómo vives, y cuando tus pies están consagrados a Dios, tu caminar tiene peso espiritual. No es cualquier paso, es un paso con propósito, es una huella de esperanza, es una marca de redención. El enemigo lo sabe, y por eso intentará frenarte con distracciones, con ataques, con desánimo, con críticas, con silencios dolorosos, con pruebas inesperadas. Pero si tú permaneces, si tú no sueltas, si tú sigues caminando, aún sin entender todo, pero confiando en quien te llamó, llegarás donde muchos nunca llegan.
Vivirás lo que muchos nunca imaginaron. Verás el fruto que muchos solo soñaron. Porque el secreto nunca fue correr, fue permanecer, fue caminar ungido día tras día, paso tras paso, sin vender tu integridad, sin abandonar tu fe, sin negociar tu obediencia. Y cada vez que tus pies pisan un lugar con esa entrega, algo invisible se activa. Los cielos se abren, los muros tiemblan, las cadenas caen, y las almas sienten que hay algo diferente en ti, no por tu apariencia, sino por tu esencia. Porque tú no solo llevas sal, tú eres sal. Tú no solo caminas, tú impactas. Tú no solo avanzas, tú transformas. Porque Dios camina contigo, y donde Dios camina, nada permanece igual. Y así se cumple el propósito por el cual fuiste separado, no solo para ser salvo, sino para ser instrumento de salvación, no solo para recibir gracia, sino para extenderla, no solo para ver milagros, sino para ser parte de ellos. Porque el mayor milagro no siempre ocurre en un altar, a veces ocurre en el silencio de una decisión, en la firmeza de una postura, en la renuncia de un deseo, en la fidelidad de un paso en la oscuridad. Cuando decides decir, Señor, aquí están mis pies, úsame donde quieras, llévame donde tú seas glorificado. Y esa es la oración que cambia destinos, que rompe generaciones de dolor, que sana lo que parecía irreparable, que enciende una luz donde solo había sombra. Porque Dios no busca pasos perfectos, busca pasos dispuestos, pasos rendidos, pasos sinceros, pasos que digan sí aunque tiemblen, pasos que obedezcan aunque no entiendan, pasos que permanezcan aunque duela. Porque esos pasos Él los unge, esos pasos Él los respalda, esos pasos Él los multiplica. Y hoy, mientras escuchas esta palabra, el cielo está atento, no a tu pasado, sino a tu disposición, no a tu fuerza, sino a tu entrega, no a tu historia, sino a tu fe. Porque si tú decides hoy caminar diferente, sellar tu andar con la sal del pacto, rendir tus caminos al Señor, dejar atrás lo que te detenía y avanzar con pasos consagrados, verás lo que el ojo no vio, vivirás lo que el corazón no imaginó. Pisarás donde antes caíste y te levantarás donde antes lloraste, porque Dios no ha terminado contigo.